Voy a conversar con el ingeniero Leonidas Issa Salazar. Él es el presidente de la CONAIE y precandidato a la presidencia de la República por Pachacuti. ¿Cómo está, ingeniero Issa? Buenos días, bienvenido. Un saludo cordial, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Ingeniero Issa, voy a entrar primero con el tema que el presidente, o mejor dicho, los asambleístas de ADN, están diciendo que el presidente de la República intentan declararlo loco. ¿Qué lectura darle a esto? ¿Será parte de un show? Bueno, lo que está claro es que el presidente de la República ha dado rienda suelta a su boca, a su lengua, dice cualquier cosa. Por lo tanto, deja en la interpretación de la ciudadanía y, lógicamente, en la interpretación política en la Asamblea Nacional. Claro, uno cuando revisa, es más, a mí también me entrevistó el periodista John Lee. En efecto, uno cuida los límites como dirigentes. ¿Cómo es que no puede cuidar el presidente de la República sabiendo que él es el vocero de los 18 millones de ecuatorianos? Aquí no es una cancha de quién tiene más astucia en poner argumentos que seguramente no corresponde a la realidad. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República actúa en base a su criterio, mas no como autoridad del país sobre el criterio de la mayoría de los ecuatorianos. Es lo que sucedió. Correcto. Ahora, vamos entrando al otro tema. A fines de mes posiblemente se eliminan los subsidios a las gasolinas. Será el gran gasolinazo en el Ecuador. Es de manera progresiva. Dicen que sería 26 centavos, más el IVA creo que llega a 27 centavos. ¿Qué va a hacer la CONAIE con respecto a esto? ¿Están preparando ustedes tal vez jornadas de movilización? Bueno, nosotros ya esto se supo desde mucho más antes. No es que el presidente de la República haya decidido, como ahora ferozmente sus ministros, viceministros quieren hacer aparecer al país, que el presidente de la República ha tomado la decisión para sanar la economía, para estabilizar la economía. Si fuera bajo un análisis económico del Ecuador, hubiéramos dicho muy bien, entonces vamos a poner tales criterios. Pero no, aquí no es el problema que el presidente de la República haya decidido. Decidió el Fondo Monetario Internacional y el presidente de la República agachó la cabeza y finalmente dijo, bueno, ok, vamos a aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para recibir los 4.500 millones de dólares, de las cuales el 80% del primer depósito prácticamente ya está garantizado para nuevamente pagar sobre la deuda. Entonces, son condiciones sobre los negocios de ciertos grupos económicos que muchos están vinculados a la intermediación en la deuda externa. Estas son las condiciones para que hayan aceptado. No les importa al gobierno nacional, no le importa a los ecuatorianos, no le importa a la gente que está padeciendo de pobreza, no les importa esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, no le importa a esos 2 millones de ecuatorianos que viven con menos de $1.60 en el día. Lo que les importa es indicar al Fondo Monetario Internacional que ellos sí son determinantes. Son determinantes para los pobres, son determinantes en este caso en contra de los más empobrecidos del país, pero no son determinantes con su clase. Cuando él llegó, ¿no es cierto?, al primer mes le garantizó para sus grupos económicos más de 2.000 millones de dólares. Ahí no es determinante. Ahí en cambio dicen, no son remisiones tributarias que ayudan a sostener la producción del país, que dan empleo a los privados y cualquier cosa. Pero cuando se trata de los pobres, ¿qué dicen? No, subsidios que no sirven, subsidios que prácticamente han sido innecesarias, subsidios que no están siendo beneficiosos para los pobres. Aquí sacan, y es más, sacan con tanta holgura, ¿no es cierto?, diciendo que de los combustibles el 55% está yendo donde los más ricos. Si saben esos datos, ¿por qué regalan 2.000 millones de dólares, señores? Si saben con esos datos, ¿por qué no puedes incrementar? Por principio de justicia, ¿por qué no puedes incrementar un impuesto que permita recaudar de los más ricos? Pero eso no están dispuestos a hacer aquellos. ¿Saben por qué? Porque saben perfectamente que
Aquí no están buscando estabilizar la economía, el precio de los combustibles. Lo que están buscando es liberalizar los precios para que quiten la capacidad de compra y venta de la empresa pública que es Petroecuador y garantizar a la propiedad privada, al mercado privado. Y simplemente lo que buscan aquí es dejar liberalizado en el mercado y garantizar que eso, lo que ahora ellos llaman subsidios, eso sean ganancias para las empresas. Y además, ¿qué más buscan? Buscan que a partir del incremento de los costos de producción, porque el combustible es un factor de producción, no es solo el diésel como pretenden posesionar. Díganme, una unidad productiva, una productora de leche, ¿en qué moviliza los productos que producen? O un campesino de la papa, de las habas, vamos a la Amazonía, a la sierra, a la costa, ¿en qué movilizan? Muchas veces son esas pequeñas unidades productivas, es movilizada con vehículos a gasolina. Entonces no están entendiendo aquello. Entonces lo que están buscando, además de garantizar el mercado, la privatización del mercado de combustibles, Ahí está. además de eso están buscando incrementar a partir de la especulación en otras ramas de la producción, seguramente para beneficiar solo a los grandes. Este es el juego que están haciendo. No están pensando en los pobres, no están pensando en ese pequeño transportista que en el día a día tiene que trabajar y sostener. Imagínense, solo un vehículo en promedio en el día que pueda movilizar unos 10 galones de gasolina, incrementas $2.60. Eso significa, eso es letal realmente a las economías más irrisorias que tenemos en el Ecuador. ¿Y a cuánto podrá llegar la gasolina eco y la gasolina extra? De acuerdo al gobierno, a $3.50. O sea, en los próximos meses, ¿no? Llegará ese precio, de acuerdo al gobierno, pero nos están diciendo de que vamos a tener un precio de combustibles a nivel internacional. Es que lo que plantea el gobierno, en serio, no sé en qué país vive, no sé si nació mismo en Estados Unidos y por eso pone como referencia. Oiga, es estúpido lo que ponen. Mire, ¿a cómo cuesta un banano en Estados Unidos? 2 50 dólares, 3 centavos dólares. o 40. Póngale una libra. Bueno, 50 centavos la unidad. ¿A cómo cuesta un banano aquí en el Ecuador? 5 centavos, 10 centavos. Ya. ¿Qué está diciendo? Banano se produce en Ecuador. Como exportas, entonces tienes a 50 centavos. Aquí produces banano, como eres productor de aquí, te cuesta 10 centavos. ¿Qué están diciendo? En el tema del petróleo, ¿por qué no quieren fortalecer la capacidad de refinado en el Ecuador? Porque ahora están poniendo esta idea de que sale más barato comprar combustible que producir en el Ecuador. Oiga, dejen de ser mentirosos. Lo dijo el si ministro. nosotros tuviéramos capacidad de refinación en el Ecuador, los costos de producción del combustible van a ser más baratos. Pero no lo hacen porque quieren liberalizar los precios y aquí vienen a decir, oiga, si en el Ecuador producir me cuesta $1.50, refinar, ¿qué tengo que hacer yo como Estado, como país? Garantizar que esa producción nacional pueda bajar los costos de inversión, los costos de producción. Entonces, ¿qué tengo? Combustible barato, producido en mi país, con mi petróleo refinado en mi país. Pero perdóneme decir, es tan indignante lo que esta gente quiere hacer. Dice, ¿no es cierto? Como tengo que anclar al mercado internacional, así me cueste $1, así me cueste el plátano, producir a 5 centavos, ¿no es cierto? Pero tomo referencia del precio internacional. Y lo peor de todo, hacen matemáticas comparativas. Dicen, si me cuesta 50 centavos el banano en Estados Unidos y aquí me cuesta 10 centavos, ¿cuánto el país me está subsidiando? 40 centavos. Oiga, si me cuesta producir $1.50, pongo como ejemplo, realmente como ejemplo, en el Ecuador, ¿por qué tengo que tomar como referencia el precio internacional si es tu capacidad de producción del Ecuador? Si la capacidad productiva de un país es abaratar los costos, ¿para qué? Para garantizar que tu matriz productiva nacional pueda ser protegida.
incluso teniendo una capacidad productiva más barata, ¿cierto? Puedes competir con productos a nivel internacional, con otros productos, con otros proveedores en el mercado. Pero en este momento, ¿cómo podemos entender esta gente que no les importa lo que sucede en todo el sistema productivo en el país? Aquí pretenden mentir diciendo, bueno, vamos a compensar a los tricimotos, a las camionetas. Y pregunto, ¿de cuánto están hablando? Ellos mismos están hablando de 84,000 unidades. ¿Se puede imaginar lo que pasó en el 2019? Un grupo de transportistas, mientras nosotros el día jueves levantamos, ellos el viernes ya negociaron. ¿Saben por cuánto negociaron? 3 acuerdos llegaron ellos. 84,000 llantas. A veces no negocian ni siquiera para ellos mismos, ni siquiera para todos. Y además de eso, el incremento de 10 centavos del precio de los pasajes. Y el tercero no me acuerdo ahora, en el 2019. ¿Qué pretenden? Llegar a un acuerdo con el transporte para que el transportista traslade esos costos a los usuarios, a los consumidores. Entonces debemos entender que la gasolina, el combustible, el diésel, son factores de producción. Si no hay una política de compensación real a los más pobres, simplemente esto generará un caos económico en el país. Y aquí dicen, la CONAI va a levantar, no va a levantar. Miren lo que pasó. Nosotros hemos utilizado la movilización como un último recurso. No se olviden, para llegar al levantamiento de junio 2022, no se olviden, nosotros dejamos posesionó el 24 de mayo Lazo, ¿no es cierto? Nosotros, una semana después, el 11 de junio, entregamos nuestra demanda en la provincia de Cotopaxi con 5,000 personas. ¿Qué dijeron? Ya aquí se están llamando para el terrorismo, para el vandalismo y toda la cuestión. ¿Qué dijimos? Necesitamos instalar un debate sobre estas problemáticas, los sectores más empobrecidos. ¿Qué salió a decir Guillermo Lazo? Que no va a hablar nada con la CONAI, con ISA, lo que sea. Y finalmente nosotros insistimos, el 4 de septiembre se dio el primer diálogo. ¿Pero qué pasaba con los combustibles? Todos los meses iba incrementando, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ahorita está planificando el gobierno de Noboa. Lo mismo que hizo Moreno, pasó a Lazo y Lazo, lógicamente, tuvo que suspender. En la primera movilización que hicimos como llamado de atención en noviembre. Entonces, para nosotros, esto de ir o no ir a la movilización va a significar un proceso casi similar. Si tenemos que ir a las calles, lo haremos como un último recurso. Esperamos que el gobierno nacional entienda, usted no va a vivir toda la vida con el Fondo Monetario Internacional. Si usted es ecuatoriano y vive en el Ecuador, usted va a tener que compartir con los ecuatorianos. Nosotros que no vamos a ir a ninguna parte del mundo, vamos a quedar en el Ecuador, por lo tanto vamos a defender lo que es para nosotros digno y lo que va a ser un golpe para nosotros, vamos a enfrentar. ¿Y el gobierno no ha convocado al diálogo a la CONAIE? En absoluto, el gobierno tiene miedo. Usted si escucha al señor Torres, escucha a la viceministra, ahora escuché, dice, no, la CONAIE, no, dice, dan la vuelta. ¿Sabe por qué? No tienen capacidad de debate. El ministro Torres, ¿qué dice? Dice, como el señor Isa ya es precandidato, entonces una agenda política. Claro. O sea, los pobres, si es que hay una posibilidad de que puedas ir a una jornada electoral, entonces, porque eres pobre ya no comes. Porque eres político ya no comes. Porque eres representante de un sector tremendamente vulnerado en este país, ya no comes. Ya no sientes la crisis económica. Lo que deben reconocer es que no tienen capacidad de debate. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos con todo. Dejamos claro al país que aquí no es un problema siquiera de planificación del Ecuador, ni siquiera una planificación del gobierno. Saben que están entregados en cuerpo y alma al Fondo Monetario Internacional. Díganos, de los 43 acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, uno de ellos es el combustible. Viene la revisión de la política tributaria, la revisión de la política del sistema financiero, donde van a topar a todas las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué va a pasar con esos intereses? ¿Qué va a pasar con esa política? Y así sucesivamente podemos ir, en este caso, señalando. Además, el Fondo Monetario Internacional exigió al gobierno nacional que puedan ser parte de la veeduría
en el sistema de seguro social en el Ecuador. Todos esos, ¿por qué no dicen? Entonces, lo que están empezando en este momento es para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, porque ya firmaron, ya recibieron la plata y hasta ya pagaron también a los mismos acreedores. Ahora, la compensación que piensa dar el gobierno es solamente para el 6%, me parece, de los vehículos a gasolina en el Ecuador. Quiere decir que el resto de vehículos son personas que tienen recursos económicos. O sea, la cosa está al revés en esto, ¿no? Y aparte, por ahí sale acusando el propio gobierno siempre de que este subsidio a los combustibles se va al narcotráfico y también al contrabando. Con esa manera de hablar, el presidente y el gobierno pues descalifican al resto de personas que utilizamos gasolina. Los tres mismos argumentos diseñados, señalados por el Fondo Monetario Internacional. Hay alguna gente que dice, oye, pero ¿por qué atacas tanto al Fondo Monetario Internacional? Porque nuestros gobernantes son indignos, no defienden la soberanía. A partir de aquello generan condiciones concretas de crisis, de pobreza en la gente. ¿Qué dijo a Guillermo Lasso? A mismo Lenín Moreno, ¿qué dijo que les diga el ventrílocuo? ¿No es cierto? Dijo, el combustible está yendo para el narcotráfico, para los ricos y para el contrabando. Narcotráfico, para los ricos y el contrabando. La pregunta es, señores, ¿cuánto gastamos los ecuatorianos en pagar a nuestros militares y policías y que bajo la responsabilidad están diseñados para el control en la frontera? ¿Cuánto? Entre las dos instituciones aproximadamente 3.000 millones de dólares. ¿No será que debe tener una política de seguridad diferenciada en la frontera, específicamente en la frontera, para que podamos identificar quiénes son los contrabandistas? Que nosotros tenemos identificado por la misma información del Estado. Muchos acordarán no me acuerdo si es en el gobierno de Moreno o de Lasso, 30 miembros de las Fuerzas Armadas y Policías vinculados a las barcazas para el contrabando del combustible. ¿Qué tal eso? Entonces, el negocio de unos es la desgracia de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un sistema de seguridad. Si usted ya identifica, y es más, tienen identificado, ¿por qué no se les cierra? Simplemente porque son negocios que están metidos de ellos mismos. En el tema del narcotráfico, ¿será que todo el país en este momento tiene capacidad de producción? Lo que tenemos entendido es que la gasolina blanca, que no está en todas las estaciones de servicio de las gasolineras en el Ecuador, solo la gasolina blanca es utilizada en la producción del narcotráfico. ¿En dónde están ubicados la producción de la gasolina blanca? ¿En dónde? Díganos. ¿Acaso intencionalmente no tienen regado en toda la frontera? ¿O es que específicamente hay un lugar que están produciendo aquello y están distribuyendo? No está en todas las gasolineras del Ecuador la gasolina blanca que necesitan para el narcotráfico. Por lo tanto, nos están mintiendo. Entonces, más o menos diciendo que todos los sistemas todo el sistema de las estaciones de servicio están vinculados a Y tercero, para los ricos. Oiga, pero es demencial lo que proponen, pues. Si tienen identificado que va para los ricos, ¿no es cierto? Entonces garanticen bajo justicia, el que tiene más paga más. Listo. Pero no lo van a hacer porque saben que es el negocio. Lo que necesitan es incrementar el precio de los combustibles para que genere especulación en el mercado y todas las cadenas, los grupos económicos ganan de la especulación. No están ganando realmente por el trabajo, sino porque el mercado liberalizan y ya pues lo que sea el mercado. No hay una política de control. Entonces en ese sentido es refutable, debatible sobre los argumentos que ponen. No es ni siquiera de ellos. Es lo mismo que Noboa ha cogido de Moreno. Lo mismo dijo Lasso, lo mismo ahora dice Noboa. Lo mismo dijo Moreno, Lasso, diciendo que los que luchamos estamos vinculados al narcotráfico. Sí, imagina lo que dijeron. Ahora lo mismo, el narcoterrorismo. Los que salen a luchar son terroristas y cualquier pendejada. Perdóneme decir, pero este gobierno es la continuación. Seguramente será Lasso 2.2,
Lazo 4.0, lo que sea, pero es la continuación de la implementación de las políticas neoliberales. Y el gobierno ha dicho dónde va a invertir esos recursos del subsidio que lo va a eliminar en los próximos meses. No nos ha dicho todavía a los ecuatorianos a dónde se invertirán esos recursos. ¿Será la parte social del país? Para empezar, no van a tener ningún ahorro. Perdónenme decir, esto los economistas saben exactamente. Si en este momento el Estado debe hacer un esfuerzo para equilibrar entre la producción nacional, la importación de combustibles, sacar un promedio, un precio promedio, y en ese sentido, según muchos expertos en esta materia y que las acojo bajo la revisión de los datos, ¿cierto? En este último año, la venta de la gasolina extra y Ecopaís sí ha tenido saldos positivos. Por lo tanto, aquí no están poniendo nada lo que pretenden posesionarla. Lo que ellos siempre van a mantener es la diferencia del precio de producción nuestro en relación al precio de precios internacionales. Eso hacen un balance equivocado. Por lo tanto, si ahora liberalizan el precio, no habrá ningún control, ningún manejo de la empresa pública estatal, simplemente liberalizan el precio y eso lo que para supuestamente va a ser es un ahorro para el Estado. Lo único que van a hacer serán las ganancias de las empresas que intervendrán en ese proceso de compra y venta de los combustibles. ¿Y acabó el asunto? ¿Y esto qué garantiza que de pronto el próximo gobierno, si no hay esa alianza del progresismo, sea de derecha y también venga con la misma idea de seguir eliminando subsidios? Ya no las gasolinas, será el diésel. Sí, en efecto, por ello he dicho, está muy bien diseñado el sistema político. Incluso ahora estaba investigando cómo funcionan las mafias en México, cómo funcionan las mafias en Colombia y cómo están funcionando las mafias del narcotráfico en el Ecuador. Muchos de los que están operando en el continente son cuadros políticos de la ultraderecha colombiana. Entonces, y en muchas veces con el permiso de la misma DEA. Solo escuchemos, la DEA generan condiciones para infiltrar y convertirse ellos mismos en actores del narcotráfico. Eso no la digo yo. Por lo tanto, ahora el problema de la inseguridad, del narcotráfico instalado en el Ecuador, en la región, lo están utilizando políticamente. Entonces, cualquier indicio, ¿no es cierto?, algún mensaje, lo que sea, te convierten en una verdad. Entonces conviertes a los políticos en narcos y sobre todo a los políticos que vengan desde la izquierda, desde el progresismo, desde los que criticamos al sistema. Conviertes y por lo tanto creas imaginarios en la sociedad. Creas imaginarios, creas relatos, ¿para qué? Para disputar en la cancha electoral y ellos tengan paso libre para lo que están haciendo. Yo creo en este momento, vean, los que quieran ser correístas sigan siéndolo. Los que quieran ser anticorreístas sigan siéndolo. Pero debe haber una clase política que supere este estadio oscuro para el Ecuador. Jamás protegeremos, jamás defenderemos actos de corrupción, nunca como política de nuestros pueblos y nacionalidades y con un posicionamiento dentro del Estado. Pero que ese factor haya sido determinante y para que la corrupción se haya convertido, la corrupción de los gobiernos de turno se haya convertido como una ética, como un código de ética, no podemos seguir tolerando. Y a partir de aquello, entonces, muy bien, este está vinculado a este es amigo del otro, conviertes en lo mismo, disputas del tema electoral, disputas del tema político y simplemente a la izquierda, a los que somos críticos de este sistema, en lo que sea pretenden convertirla. Así que creo que estamos en un momento histórico. Ingeniero Isa. Un momento histórico. ¿Habrá alguna convocatoria de la CONAIE y todas sus organizaciones para tomar una decisión de lo que sería tal vez en los próximos días en caso de que se suba o se elimine el subsidio a las gasolinas? Sí, hemos convocado, como hicimos en 2021,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 9 meses después. Para los que están diciendo, oye, pero la CONAIE ha perdido la fuerza, ya debía salir a las calles. No, señores, nosotros tenemos un proceso. Si para ir a enfrentar a Lazo significaron un año prácticamente desde la primera entrega, que fue el 11 de junio, y el 13 de junio levantamos. En ese proceso hemos convocado, hemos instalado asambleas permanentes en este momento a nivel territorial, y en estos días, y hemos convocado para una asamblea extraordinaria presencial de la CONAIE, con todas las estructuras, y ahí vamos a tomar 3 decisiones. Uno, referente a la crisis económica, referente a la crisis política, referente al tema de los combustibles, referente a la decisión del gobierno de arrodillar al Fondo Monetario Internacional. Esa era una línea de discusión. Segundo, vamos a decidir sobre el escenario político electoral. Si bien es cierto, han tomado mi nombre en las 3 regiones del país desde el movimiento Pachacuti y ratificado a nivel nacional. Sin embargo, como somos autoridades comunitarias, corresponde definir las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con sus autoridades en este escenario. Y la tercera cuestión que vamos a definir, una política de unidad a nivel del Ecuador. Aquí seguramente va a haber mucho debate, porque claro, hay mucha gente situado en un lado o en otro lado, pero lo que no han podido es sostener una tesis política entendiendo la realidad del Ecuador, en las cuales vamos a discutir, vamos a debatirla. Y en ese proceso creo importante que, más allá de las candidaturas, debe ser en este momento el horizonte. ¿Cómo vamos a enfrentar la imposición del neoliberalismo en el Ecuador que está acabando con nuestro querido país? Eso quiere decir, ingeniero, que usted está muy claro que la izquierda no puede ir dividida. Uno en una lista, otro en otra lista. Tiene que haber un frente para hacerle frente también a la derecha. Absolutamente, eso es nuestra urgencia. Ahora, si es que luego, esto quiero dejar con absolutamente claridad, si es que luego de toda la intencionalidad de unidad en este país, superando todo lo que tengamos que superar, lógicamente jamás en este país podremos aceptar desde la izquierda los horrores y errores cometidos. No podemos aceptar como normal, ni siquiera como un debate, ¿cierto? Si luego de todo aquello finalmente no se llega a nada, el movimiento indígena no será responsable de lo que venga en el futuro. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que signifique para esta gran unidad. Digamos que incluso no se llegue a nada, pero que tengamos la madurez en el proceso electoral de campaña, que por lo menos sostengan un proyecto vinculado a la realidad del Ecuador desde el campo popular. Y segundo, que no se acuse entre sí, ¿cierto? Y tercero, me parece importante, si es que finalmente se va por separado, que por lo menos los cuadros de asambleístas que irán a representar a los diferentes sectores desde el campo popular, que tengan la valía de consolidar en una unidad mucho más amplia. Y sobre el gobierno, pues, si es que ya no hay garantías en esta primera vuelta, que por lo menos haya la sensibilidad y la madurez, a ver si es que en un proceso más adelante se pueda consensuar, pero no podemos seguir en este debate que en este momento nos tiene sumidos a todos los ecuatorianos. Presidente, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias por el espacio y seguiremos conversando en adelante. Un abrazo al pueblo ecuatoriano. Gracias al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.